Hola. Hoy nos metemos en un tema, bueno, un poco denso, pero muy importante. La patología pulmonar. Específicamente las neoplasias. Y sobre todo el sistema TNM para clasificarlas. Usamos la octava edición, ¿eh? Tenemos aquí unos apuntes de textos especializados. Eso es. El objetivo es desgranar un poco estos conceptos, que a veces son áridos. El TNM es como el DNI del tumor, ¿sabes? Nos dice hasta dónde ha llegado. La T de tumor, la N de nódulos o ganglios y la M de metástasis. Fundamental, sí. Y claro, esto es clave para saber el pronóstico y sobre todo para decidir qué tratamiento poner. Vamos a ver los puntos clave, ¿te parece? Perfecto. Un análisis así detallado para que queden claros los conceptos. Muy útil si alguien necesita repasarlos a fondo. Empezamos por la T, ¿no? Venga. En esta octava edición, la T parece muy ligada al tamaño. Muchísimo. Se ha afinado bastante, ¿eh? Tienes T1A si mide hasta 1 centímetro, T1B hasta 2, T1C hasta 3 centímetros. Luego ya saltas a T2, T2A hasta 4 centímetros, T2B hasta 5. Vale. Y a partir de ahí, bueno, el T3 es si mide entre 5 y 7 centímetros o si invade ya estructuras como la pared del tórax, el pericardio parital, el nervio frénico. Aunque no sea tan grande. Exacto. Y el T4 es ya más de 7 centímetros o si invade cosas más serias. Diafragma, mediastino, corazón, los grandes vasos, tráquea, esófago, vértebras o el nervio recurrente, cosas vitales, vamos. Entendido. Y has mencionado algo de la afectación del bronquio principal. ¿Cómo va eso? Ah, sí, eso es importante. A ver, si el tumor afecta al bronquio principal, pero está a más de 2 centímetros de la carina, que es donde se bifurca la tráquea, eso es T2. Vale. Si está más cerca, a menos de 2 centímetros, pero sin tocar la carina, sigue siendo T2. Ajá. Pero ojo, si invade la carina, ahí da igual el tamaño, salta directamente a T4. Es un punto crítico. Clarísimo. Una vez vista la T, el tumor en sí, pasamos a la N, los ganglios. Eso es. La N nos dice si el cáncer ha empezado a viajar por los linfáticos. N1 son ganglios del mismo lado del tumor, los que están pegados al bronquio o en el ilio, por donde entran los vasos al pulmón. Los más cercanos. Justo. N2 también son del mismo lado, pero ya un poco más lejos, en el mediastino, el espacio central del tórax, o justo debajo de la carina. Vale. Y N3 ya es más extensión, ganglios en el mediastino del otro lado, en el ilio del otro lado, o los que están por encima de la clavícula o en el cuello, los supraclaviculares o escalenos. Y aquí da igual si son del mismo lado o del contrario. Entendido. N1, N2, N3, progresión clara. Y nos queda la M, metástasis. La M, sí. Si el cáncer ha viajado más lejos, M1-AS es si hay otro nódulo tumoral en el otro pulmón o si hay siembras en la pleura o el pericardio. Dentro del tórax aún, No, digamos. sí, afectación intratorácica pero ya a distancia del tumor original. Luego, M1B es cuando hay una única metástasis fuera del tórax, pero solo una, y en un solo órgano, por ejemplo, una en el hígado. Una sola. Una sola. Y M1C es cuando ya hay varias metástasis fuera del tórax, ya sea en un órgano o en varios. Múltiples. Exacto. Para que se entienda, imagínate un tumor de 4,5 centímetros. Eso sería un T2B, por tamaño. Si además tiene ganglios afectados debajo de la carina, eso es N2. Y si no hay metástasis fuera, M0. Pues el estadio sería T2B, N2, M0. Vale. Y otro dato práctico, un T4, N1, M0, por ejemplo, aunque tenga solo N1, al ser T4 ya se considera un estadio global y 3A. Muy claro. Cambiamos un poco el enfoque, pero seguimos con los pulmones. Los nódulos. Si en una radiografía o un TAC aparece un nódulo pulmonar solitario, uno solo, ¿qué suele ser? Pues mira, estadísticamente lo más frecuente es que sea algo benigno. A menudo un granuloma, que es como una cicatriz antigua, muchas veces de una infección que ni te enteraste. Ah, bien. Pero, cuidado, si en vez de uno aparecen varios nódulos múltiples, ahí la cosa cambia. Lo más probable es que sean metástasis, que han llegado por la sangre desde otro cáncer en otra parte del cuerpo. Entiendo. ¿Y podemos fijarnos en algo en la imagen, en el TAC, por ejemplo, para saber si es bueno o malo? ¿La calcificación, por ejemplo? Sí, la calcificación ayuda mucho. Hay patrones que gritan benigno.
Si la calcificación está justo en el centro, o forma como capas, laminar, o es toda homogénea, o el patrón que llaman en palomita de maíz, ese es casi seguro un amartoma, un tumor benigno muy común. Palomita de maíz, curioso. Sí, es muy gráfico. Por el contrario, si ves calcificaciones como puntitos o muy en el borde, excéntricas o así irregulares, amorfas, eso ya es sospechoso o, como mínimo, indeterminado. ¿Ya? Ah, y otra pista buena. La grasa. Si el nódulo tiene grasa dentro, se ve con una densidad específica en el TAC, entre -40 y -120 unidades Hounsfield, eso también apunta casi seguro a un amartoma. ¿Y qué pasa con esos nódulos que no son completamente sólidos? Los que llaman envidio deslustrado. Uf, esos son interesantes. Los subsólidos. Pueden ser solo vidrio deslustrado, como una mancha tenue, o mixtos, con una parte sólida dentro. Estos tienen más probabilidad de ser malignos que uno sólido del mismo tamaño. Ah, sí. Sí, a menudo son adenocarcinomas de crecimiento lento, como el adenocarcinoma in situ o el mínimamente invasivo. Por eso, estos nódulos requieren un seguimiento más estricto con TACs repetidos. Según unas guías, las de Fleischner son las más conocidas. Entiendo. Vigilancia especial. Exacto. Un subsólido puro pequeñito, de 5 milímetros, igual necesita un control en 3-6 meses. En cambio, uno sólido muy pequeño, menor de 5 milímetros, sin otros factores de riesgo, a lo mejor ni necesita seguimiento. Y un detalle importante. Que se vean bronquios con aire dentro del nódulo, el broncograma aéreo, no significa que sea benigno, ¿eh? Eso también se puede ver en adenocarcinomas. Principales de cáncer de pulmón, los histológicos. Vale. Los grandes grupos son el carcinoma epidermoide, o escamoso, muy ligado al tabaco, suele crecer en el centro, cerca de los bronquios grandes, y a veces hace como un agujero, se cavita. Ajá. Luego, el adenocarcinoma, este es el más frecuente hoy en día, en general. Suele salir más en la periferia del pulmón. El más común. Sí. Después, el carcinoma de células pequeñas o microcítico. Este también está muy ligado al tabaco, es muy agresivo, crece rápido, suele ser central y da metástasis muy pronto. Mal pronóstico generalmente. Ya. Y finalmente, el tumor carcinoide bronquial. Este es diferente, es neuroendocrino, de bajo grado, suele ser central también y se ve muy vascularizado. Capta mucho contraste en el TAC. Perfecto. Has mencionado el mediastino, la zona central. Hay un término que suena relacionado. Linfangitis carcinomatosa. ¿Qué es exactamente? Pues sí, está relacionado. Es cuando el tumor se disemina, pero no formando un nódulo, sino metiéndose por los vasos linfáticos del propio pulmón. Se infiltra. Eso es, como si los rellenara. En el TAC de alta resolución, lo que se ve es que las paredes que separan los lobulillos del pulmón y el tejido que rodea los bronquios y los vasos están como engrosadas, de forma lisa o con pequeños nódulos. ¿Y qué cánceres lo producen más? Puede ser el propio cáncer de pulmón, sobre todo adenocarcinoma, pero también es frecuente en metástasis de cáncer de mama, de estómago, de páncreas. Entendido. Y ya para ir cerrando el círculo de la estadificación, además del TAC, ¿qué otras pruebas son importantes? Pues la resonancia magnética, la RM, es muy buena para ver detalles de invasión en zonas complicadas. Por ejemplo, en el vértice del pulmón, para los tumores de Pancoast, para ver si afectan a los nervios del brazo o a los vasos del cuello. Ajá. También para ver bien si invade la pared del tórax, el diafragma, el mediastino o la columna vertebral. Más detalle en partes blandas. Exacto. Y otra técnica clave es la ecografía endobronquial, el EBUS. Se mete un broncoscopio que lleva una pequeña sonda de ecografía en la punta. Desde dentro. Desde dentro de la vía aérea, sí. Permite ver los ganglios del mediastino y del ilio y, lo más importante, pincharlos y tomar biopsias para confirmar si tienen cáncer o no. Es fundamental para la N, para la estadificación ganglionar. Muy útil, claro. Bueno, creo que hemos repasado bastante bien la lógica del TNM, cómo mirar los nódulos, los tipos de cáncer más comunes y las herramientas que se usan. Un buen recorrido, denso pero necesario. Sí, sin duda. Entender bien cómo se clasifica todo esto y qué significa cada hallazgo en las imágenes es, bueno, es la base para poder decidir el tratamiento más adecuado para cada persona. La precisión aquí es vital. Totalmente. Y para dejar una última idea en el aire. Más allá de memorizar T2B, N1, M0, ¿cómo crees que influye en la práctica, en la conversación real con el paciente, el entender de verdad por qué un tumor es T3 y no T2? ¿O por qué es N2 y no N1? El comprender la razón de ser de estas categorías al hablar de opciones, de pronóstico, ahí lo dejo.